Santos. Bueno, ayer hubo un rumor, hasta Marcos Rubio se hizo eco sobre la salud de Leopoldo López. Sí, Leopoldo López. Pero después se ofreció una prueba de vida. Bueno, pero sin embargo, su esposa Lilian Tintori insiste en que quiere verlo. Julio, pero tú ves el cambio radical que ha tenido López partiendo de esa prueba. Recuerde que vimos fotos de un López pero muy desmejorado físicamente, con el crucifijo al centro. Ella dice que y de repente este es un señor fitness. Ella dice que esta imagen está editada. De muchas horas de gimnasio. A propósito de Venezuela. La gente no cree eso. A propósito de Venezuela, tenemos en la línea telefónica a Nitmer Evans. Él es politólogo y miembro de Marea Socialista. Buenos días, señor Nitmer. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Cómo no. En primer lugar, con relación a lo que se rumoró sobre Leopoldo López, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Bueno, en principio es evidente que hay un laboratorio de información montado detrás. Lo que no es claramente previsible es quién montó el laboratorio de rumor de la situación de pérdida de signos vitales y traslado a un hospital, que generó toda la matriz posterior que tuvo que salir inmediatamente el gobierno a desmentir. En todo caso, él tenía aislado más de un mes y ahora aparece una fe de vida, bueno, que algunos sectores empiezan a cuestionar si efectivamente es o no, tal como ustedes lo están comentando. Bueno, en verdad que en ese sentido es muy difícil generar una apreciación clara en relación con el hecho de la situación de él, pero lo que al final es verdad es que si era una matriz de opinión generada por el sector del entorno de él para lograr la fe de vida, lo lograron. Si era un rumor generado por el gobierno para generar la distracción en relación con lo que está pasando en el país, también lo lograron. Creo que cosas, no deja de ser importante la situación de Leopoldo López, pero en verdad que también se han perdido muchas otras vidas y hay una situación bastante premiante en el país que también creo que requiere que le prestemos atención. En relación con lo último que se está debatiendo, que es la posibilidad de la convocatoria de una constituyente enfrentada, rechazada totalmente por la Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué piensa usted? Mira, nosotros como factor distinto a la polarización, o sea, que no estamos ni con el PSUV, el partido de gobierno, ni con la Mesa de la Unidad Democrática, vemos que la intencionalidad del gobierno de promover y de ejecutar esta constituyente sin la consulta previa de la gente, que parece que es la intención a partir del decreto presentado al Poder Electoral, sin duda alguna que va en contravía incluso del mismo espíritu del presidente Chávez en su momento cuando generó un proceso constituyente en donde le consultó a la gente para poder ir y además consultó también las bases comiciales para poder desarrollar ese proceso constituyente. En todo caso, es lamentable ver cómo para quienes en algún momento fuimos parte del proyecto del presidente Chávez y hoy no estamos con el proyecto del presidente Maduro o con el gobierno del presidente Maduro, vemos claramente cómo el presidente Maduro hoy le da la espalda al proyecto del presidente Chávez en nombre de Chávez, en nombre de la revolución y en nombre del socialismo. Una cosa impresionante, porque hay muchos precedentes que van evidenciando que el presidente Maduro ha violado sistemáticamente la Constitución al punto que la fiscal general denuncia que hay una ruptura del hilo constitucional y la mejor forma de responder el gobierno ante esa ruptura del hilo constitucional es decir, bueno, déjame cambiar la Constitución porque ya esta no me sirve. Cosa que pone en evidencia incluso para el sector más chavista que hay una clara traición por parte del gobierno de Maduro, incluso su propio legado. Nitmer, dos preguntas breves. La primera es, ¿cuál es el gran argumento de Maduro para proponer esta nueva reforma a la Constitución? Y la segunda, ¿cómo están los servicios básicos en Venezuela al margen de la polarización? Servicios básicos, agua, electricidad. De hecho, anoche vi un mensaje en Instagram de Maduro donde él, creo que acompañado de su esposa, circulaba por las calles, decía que todo estaba en paz y era muy oscuro las calles. ¿Cómo están los servicios básicos y el tema de la justificación de la convocatoria a una nueva reforma? La justificación para un proceso constituyente es básicamente huir hacia adelante. Así mismo lo ha dicho el presidente de la República. Bueno, vamos a marchar hacia adelante en el sentido de que hay toda una crisis política, institucional, económica, que ha desbordado las calles en relación con las movilizaciones y manifestaciones, lamentablemente unas no tan cívicas como otras,
porque hay manifestaciones que son evidentemente violentas o que van en la búsqueda de la subversión del orden, hay otras que han sido muy cívicas y que han sido fuertemente reprimidas por el gobierno. Pero la realidad y el motivo fundamental de ese proceso constituyente es que se le fue de las manos el control de la gobernabilidad al presidente Maduro, y necesita un nuevo régimen, una nueva reglamentación que permita avanzar en lo que es su proyecto, que fundamentalmente no es ni socialista ni es comunista, sino es la preservación del poder por el poder mismo. Ya la obsesión y el fetiche por el control del poder es un elemento determinante en el gobierno que lo convierte en un gobierno pragmático y no en un gobierno que esté defendiendo ningún tipo de proyecto de ideología. En relación con los servicios del país, evidentemente ha habido un detrimento importante en estos últimos 3-4 años de manera impresionante. Estamos hablando no solamente de un problema de escasez en relación con los alimentos, sino una gran escasez de medicamentos que mantiene en zozobra a la población venezolana por la dificultad de los accesos a los mismos, especialmente en enfermedades crónicas. Y en relación con los servicios básicos, el alumbrado en la ciudad de Caracas es un problema serio que está acompañado de un serio problema de inseguridad también. Y por supuesto que ver al presidente Maduro en todo un show de recorridos nocturnos, tratando de mostrar la calma y la tranquilidad de la ciudad, es evidentemente eso, es un show que busca tener también algún nivel de repercusión internacional y, por supuesto, algún nivel de timo, de engaño a algún sector que pueda consumir eso, pero después de un 85% de rechazo a su gobierno y un 11-12% de popularidad, difícilmente este tipo de cosas engañan a la gente en su mayoría. ¿Qué posibilidades hay, ya con esta descripción que tú nos has hecho por las preguntas que te hizo Anibelka, de que ocurra un entendimiento y se consiga una salida para esta situación? ¿Es posible un entendimiento hasta esperar el proceso electoral que está pautado para el año próximo? En este momento la polarización, cuando hablo de la polarización hablo del gobierno y de un sector de la oposición, que no es toda la oposición, como es la Mesa de la Unidad Democrática, no tienen capacidad de entendimiento, porque las últimas cifras que se manejan en relación con la opinión pública es que los que se identifican con la polarización no superan el 35%. Estamos hablando entonces de que el resto del país, más de un 60%, no se identifica con la polarización. Y esto implica, entre otras cosas, el hecho de que no hay una representación clara de una cantidad de gente que está despolarizada, que está fuera de la polarización, que también está pidiendo y exigiendo, y es más, es necesario que sean parte de la necesidad de un diálogo, de otro diálogo, que conduzca a una resolución del conflicto a través de procesos de negociación transparente. El grave problema del diálogo que se ha llevado hasta ahora por parte de los sectores polarizados es que ha sido por debajo de la mesa, que ha sido un diálogo que no ha sido transparente con la gente, y en ese aspecto han fallado los dos sectores polarizados, tratando de llegar a acuerdos sin la búsqueda del aval ni de la participación de otros sectores que hacen vida y que son elementos fundamentales y que incluso en suma son la mayoría en el país. Ya por las protestas de las últimas semanas ya se habla de 34 muertos. Vemos una población desesperada sin lo mínimo, sin alimentos, sin medicamentos, una comunidad internacional muy preocupada de lo que ocurra allá. Y partidos de la oposición y ciudadanos manifestándose cada día en las calles. Pero uno ve a Nicolás Maduro siempre como radicalizando su posición. Y uno se pregunta, ¿con cuánto apoyo interno él cuenta? ¿Hay manera de medir si hay muchos chavistas en contra de las posiciones de Nicolás Maduro? Mira, hoy la popularidad del presidente Chávez, medida por consultoras como Data Analysis o Benebarómetro, lo colocan en aproximadamente un 50% de la población. O sea, hoy todavía la mitad de la población... La de Chávez. La de Chávez. La de Chávez. Chávez. Sí. La de Chávez. ¿Y la de Maduro? Es entre un 12 y un 17%, depende del estudio. Entonces, ahí la diferencia es clara. Ahí está el margen de lo que del chavismo que no es madurista, del chavismo que todavía recuerda las cosas positivas del legado del presidente Chávez, sí, que critica las cosas malas, y como las critica, entre ellas suma a Maduro como uno de los elementos de consecuencia de las cosas negativas de su gestión y lo coloca en un plano aparte. Ahí empieza a haber una ruptura clara
en relación con la diferenciación entre la gestión de Chávez y la gestión de Maduro, y entonces es un error hablar de el chavismo, y por eso hemos optado acá en empezar a utilizar la categoría del madurismo para diferenciarnos en relación a lo que es el resto de la población, que no está con la mesa de la Unidad Democrática, pero que está dispuesto a castigar al presidente. En el caso de ustedes, de Marea Socialista, ¿cuál es su representación en la Asamblea Nacional? Nosotros somos una organización política que ha sido proscrita. El gobierno de Maduro ha impedido que nosotros podamos registrar nuestro nombre, no se nos ha reconocido, estamos ante una demanda en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, demandando ya desde hace 2 años la necesidad de que se nos reconozca siquiera el nombre para podernos registrar como partido político. Somos una organización que tiene presencia en 20 de los 24 estados del país. Sin embargo, y además tenemos una vida activa y de propuestas y de capacidad de organización. Sin embargo, el gobierno nos ha vetado, así como por ejemplo también al partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, también le ha prohibido su existencia. El sistema electoral venezolano impide arbitrariamente que existan nuevas organizaciones políticas tratando de beneficiar la existencia de los partidos que ya están polarizados y que son parte del mercado y de la oferta electoral. Y en el caso de ustedes, sobre todo, ellos prevén un gran daño porque ustedes inciden en el chavismo. Y entonces, sin duda alguna podríamos afectarle sus intereses. La inexistencia de ustedes le favorece a ellos la polarización del chavismo frente a los opositores. Así es, y hoy es conveniente la polarización para los dos sectores, porque incluso también para la mesa de la Unidad Democrática podríamos ser un factor de perturbación como Marea Socialista, ya que también hay descontento, quizás en un porcentaje menor, pero existe un descontento también con la conducción de la mesa de la Unidad Democrática, y nosotros ya más allá de venir del chavismo, estamos convirtiéndonos en una referencia que nos permite hablar de despolarización y de la necesidad de reconstruir el proyecto nacional con una visión distinta. ¿Ustedes respaldan la nueva constituyente o que se adelanten las elecciones? No, nosotros estamos apoyando y defendiendo la Constitución de 1999, que es la Constitución vigente, y ella establece con muchísima claridad el hecho de que hay que desarrollar elecciones regionales que ya están vencidas, elecciones municipales que deben de desarrollarse este año y elecciones para el año que viene a nivel presidencial. Y además pone en evidencia que se violó la aplicación del referéndum revocatorio que debió haberse aplicado el año pasado y que todavía tiene mucha vigencia, porque aún a pesar de que haya sido suspendido como acción de recolección de firmas, y de acción de convocatoria, sin embargo, todavía tiene desde el punto de vista constitucional vigencia la posibilidad de la aplicación del referéndum revocatorio. Muy breve, mediación internacional. Efectivamente, ¿cómo interpreta, cómo entiende el venezolano la mediación internacional, entre ellos del expresidente dominicano Leonel Fernández? Bueno, en general esta mediación del expresidente dominicano y además de los otros presidentes no es precisamente, no goza de mucho agrado, porque no se ve transparente, se ve desproporcionado e interesado en función de la mediación, de una aparente mediación, pero que está más inclinado hacia los intereses del gobierno. No ha habido un rol muy transparente en relación con el asunto de la necesidad realmente de jugar a condiciones de mediación. Y además, generalmente los elementos de mediación internacional en el país generan mucho ruido. Nosotros creemos que es necesaria una mediación del conflicto de la polarización entre venezolanos. Y próximamente nosotros acá en el país haremos una propuesta en ese sentido sobre la cual vamos avanzando. Bueno, pues muchas gracias, Nidmer Evans, que es miembro de la Marea Socialista de Venezuela. Gracias. Cambio fuera, Mauricio.